Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Vamos a empezar, hemos visto ya hasta ahora 5 de las 6 puertas, 3 de las que nosotros somos responsables: el pecado grave, el contacto con el ocultismo y el rencor, y otras 3 de las que no tenemos responsabilidad. Y uno puede decir, bueno, pero ¿y qué culpa tiene una persona? Ninguna. Pero el que no tengamos culpa no significa que eso no sea justo, porque toda carga que recibimos es consecuencia de injusticias provocadas por otras personas. Y como todos no somos un verso suelto, sino formamos parte de una estrofa, de un poema, que es la relación con los demás. Todo lo recibimos y nos realizamos en relación a los demás, tanto para bien como para mal. Y es justo que recibamos cosas estupendas de parientes que hemos tenido, antepasados maravillosos. Pues no, es gratis, es que estamos en el orden de lo gratis, de lo que se recibe y de lo que hay que asumir. Y de la misma manera que recibimos cosas buenas, pues también nos vienen cosas malas, que siempre, ya digo, son consecuencias del mal uso de la libertad que hacen los demonios y que hacemos los seres humanos. Y pues a veces nos toca pues cargar, y es pues una petición que el Señor, que todo lo quiere aprovechar, pues aprovecha esas situaciones para hacer un bien, que nos convirtamos, nos da la gracia de ser un holocausto, de ser intercesor, de ejercer nuestro alma sacerdotal que hemos recibido en el bautismo, de ofrecer sacrificios, ofrecernos como sacrificio en oraciones, pidiendo por esas personas de las que hemos recibido muchas cosas buenas, pero que nos han fastidiado en esto. Y esto pues es algo que las 3 puertas que no tenemos responsabilidad, los maleficios recibidos, las heridas afectivas desde el momento de la concepción y a lo largo de toda la vida, el contacto con gente tóxica, y finalmente, que es lo que vamos a tratar a partir de ahora, las ataduras ancestrales, las cargas epigenéticas. ¿Qué significa epigénesis? Epi significa sobre, lo genético, que adherido a la transmisión de nuestros genes, vienen también porque somos un cuerpo espiritualizado, y entonces ese cuerpo, esos genes, tienen adherencias espirituales positivas y negativas, y por eso pues hay ataduras epigenéticas que recibimos. Vamos a ver, este es un tema que, antes de empezar a tratarlo así más detenidamente, quiero aclarar que es un punto muy importante, porque es un tema que ha sido objeto de ataque por parte de 3 conferencias episcopales de una manera abierta, y luego pues de manera así suelta, de gente concreta, teólogos, gente tal. Pues hay por todo el mundo gente que rechaza este tema de las herencias intergeneracionales, porque consideran que no está en la Biblia, que no es católico, que no pertenece a la tradición viva de la Iglesia. Bueno, en la misma asociación de exorcistas pues hay como una reticencia a este tema. Está ahora de moda el rechazarlo, porque ha habido algunos teólogos, sobre todo el padre Alcántara de México y algún otro, que lo rechazaron, y entonces pues ellos lo han asumido, y entonces te encuentras que en el ámbito de la Asociación Internacional de Exorcistas hay gente que no acepta este tema, y es un tema que creo es importantísimo y que hay que aclarar. Y hace un par de meses publiqué 2 conferencias de 1 hora y pico cada una. En la primera, en la que hacía una serie de objeciones, refutando los argumentos teológicos que daban esas conferencias episcopales, que Roma las rechazó, sus argumentos, y algunos teólogos pues refutándolo, que dice la enseñanza de la Iglesia y por qué estas personas no tienen razón. Y segundo, explicando que la sanación intergeneracional está totalmente
inserta en la tradición viva de la Iglesia. Entonces, pues eso es el primer punto que quería aclarar, porque como digo, pues hay algunos obispos y miembros de la jerarquía, y luego pues y en la Asociación de Exorcistas, que rechazan este tema, igual que rechazan el tema de las almas del purgatorio que conectan los fantasmas, que vienen en el ritual de exorcismos. Y sin embargo, la Asociación de Exorcistas dice que eso no. ¿Y por qué lo dice? Pues porque el padre Amort, que es un tío estupendo, que ha fallecido hace poco, durante muchos años fue diciendo que eso no existía, que eso era un engaño de los demonios, pero que los muertos no hablan, como dicen las películas del oeste, ¿no? Pero en el año 1996 publica un artículo, Exorcismo y Psiquiatría, en el que se desdice de todo eso ante la abrumadora cantidad de experiencias que él había tenido y que muchas personas le habían enviado. Y entonces lo explicó lo contrario. ¿Pero qué pasó? Pues que en la Asociación Internacional, esa segunda parte de su vida, que son muchos años, desde el año 96 hasta hace muy poco que ha fallecido, más de 20 años, pues no lo tuvieron en cuenta y entonces pues piensan que eso es un tema erróneo y qué tal. Bueno, pues lo hemos explicado en su momento, en el libro viene teológicamente súper detallado para que se vea que ese tema no tiene ningún óbice, ningún obstáculo a la enseñanza de la Iglesia. Pero lo que quería decir en relación a esta sexta puerta es, ante todo, que estos argumentos que se emplean para decir que, bueno, que cuando se promulgó el Decálogo, sí, en el primer mandamiento, tanto en el Éxodo, en el Deuteronomio y en algún otro, Lamentaciones y tal, pues ahí se hace una maldición para los que infrinjan, tal, pero que es solo en el primer mandamiento, no en los demás, y que además es eso para una época, porque luego, si esto fue el Éxodo, en el año 1450, ahora se pensaba que era el 1250, ahora se han dado cuenta los arqueólogos de que es 200 años antes, de acuerdo con la datación que da la Biblia, que la Biblia dice que son 400, dice, desde que salieron de Egipto hasta Salomón construyó el templo, 470 años. Entonces, pues, o sea, que está la cosa muy aquilatada, ¿no? Entonces, bueno, pues en el año 1450, y que luego, cuando 10 siglos después, 9 siglos después, Ezequiel dice que no, que ahora pues el que coma los agraces será el que tendrá de entera y no los hijos. Bueno, y que si Jesús pues dijo que esto no es ciego porque lo diga por una herencia ancestral, que en ese caso no sea así, no significa que esto no exista, ¿no? Estas herencias ancestrales. Bueno, pues quiero explicar que los argumentos que han dado estos teólogos para negar que la sanación intergeneracional sea algo negativo, que está completamente fuera, no es una exégesis auténticamente católica. Segundo, también quiero explicar que los argumentos que propusieron en las conferencias episcopales coreana y francesa primero y luego la polaca, diciendo que esto podía inducir a una pérdida de responsabilidad personal, que esto no era algo positivo y que además pues desmontaba lo que es la teología del pecado y la responsabilidad personal, que esto también está completamente confundido. Lo explicaré en la siguiente sesión, pero sí quería decirlo de entrada, como presentación del tema. Y además, sobre todo, lo que sí quería decir hoy es que Roma, cuando la conferencia coreana y francesa atacan la sanación intergeneracional y denuncian a la renovación carismática por hacer estas oraciones, Roma lo que hace es hablar con los superiores, poner orden en los excesos, porque había, por ejemplo, en Corea, pues mezclaban algunas cosas pues ancestrales y tal con estas oraciones. Claro, eso no puede ser, ¿no? Pero una cosa es que haya un exceso y otra cosa es que me digas que orar por los difuntos es algo que no pertenece a la tradición viva de la Iglesia. Vamos, eso es completamente fuera de lugar. Pues Roma habla
y no les dio la razón. Y cuando luego, 8 años después, la conferencia polaca vuelve a la carga contra estas prácticas de la renovación carismática, yo no soy carismático, pero he aprendido de ellos muchas cosas, y pues cuando se produce esa nueva denuncia, Roma lo que hace es publicar, unos meses después, la Juvenescit Ecclesia, la exhortación apostólica Juvenescit. La Iglesia se rejuvenece cuando respira por su pulmón jerárquico y el pulmón carismático. En lugar de sofocar, la Iglesia lo que hace es encauzar y decir que tenemos que aprovechar esas propuestas que se hacen en la renovación carismática, puliendo lo que haya que pulir, para rejuvenecerse, porque eso es algo que pertenece al Evangelio. Cristo, cuando se despide, les dice: id, y lo hemos leído el día de San Bernabé, expulsar demonios, curar enfermos, resucitar muertos, sanar a los leprosos y anunciar el reino. Es lo que se encargó. Y si dejamos de hacer estas cosas y hacer sanación y liberación, pues estamos apartándonos del Evangelio de Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.